Buenos días, estamos de nuevo en Reflexiones. Este día muy especial porque Reflexiones que se transmite normalmente los lunes de 3 a 4 de la tarde, hizo un pequeño cambio en viraje de horario para transmitir esta mañana aquí muy cerquita de la Anunciatura, en Romoset, desde la casa de un amigo que ya vamos a presentar, y una excelente persona, conocedor de la realidad económica y social, política, tanto a nivel nacional como internacional. Y queremos invitarlos a que nos siga acompañando. Hoy no está con nosotros Juan José Romero, porque lo ha invitado la viceministra de Salud a que haga una valoración allá en Cusitas, donde estamos teniendo serios problemas con el tema de la minería a cielo abierto y el tema de los mineros ilegales. Y pues les saludamos, estoy seguro que nos va a estar escuchando y nos va a estar viendo nuestro colega de siempre en Reflexiones Radio. Bienvenidos a Reflexiones Radio, a todos los que nos escuchan ya en más de 35 países a través de Radio Surquí, y agradecerles. La verdad es que ha sido un verdadero honor acompañarnos en estos ya casi 20 programas y continuar con ustedes. Invitarlos a que nos acompañen también a través del Facebook Live. Hoy tenemos con nosotros a Marianne, como siempre, en el control del Facebook, por si hacen alguna pregunta, si nos hacen algún comentario, e invitarlos a que nos escriban a través de las plataformas de Twitter y, por supuesto, a través de nuestro correo reflexionesradio@gmail.com. Gracias a Eric, que está en los controles, y a Radio Surquí, que nos permite continuar con esta aventura del programa Reflexiones Radio. Vamos a empezar, y como siempre, empezamos con nuestro invitado en la parte cultural. Empezamos con música, ¿verdad, Eric? Cat Stevens. Vamos a empezar con Cat Stevens, Morning Has Broken, para empezar este programa. A mí me gusta mucho la voz de Cat Stevens. Pero es que esta melodía es preciosa. Sí. Hay una de Father and Son, creo que sí, esa es todo un mensaje. Esta es más la naturaleza. Es muy espiritual. Es también reflejo como de la primavera, ¿no? Una canción como de primavera, ¿cierto? Sí, muy. Cuando uno tiene la posibilidad de vivir en estos países que tienen las 4 estaciones, ¿verdad? Es aquí uno no tiene idea de una maravilla, del ¿verdad? cambio de estación. Bueno, ahora, digamos, esta es. Yo, y cuando empiezan las luces, pero yo no tenía conciencia, uno no tiene conciencia. Hasta que no vive ese periodo completo. Ahorita en que estamos aquí, en invierno, en verano. Nosotros estamos en una transición, que es una transición que podría parecerse en cierto tono, pero no llega a los tonos. Porque San Isidro todavía estaba fríísimo. Sí. En algunas partes altas, quizás allá en las alturas del Chiricó. Es que Costa Rica, como en todo, es el producto de muchas influencias. Entonces, aquí en realidad no hay esas partes. No se puede hablar de invierno, verano, todo el La forma más bonita que lo digo fue aquel invitado suyo, el iraní. Ajá. Digo que Costa Rica tiene una pluriculturalidad en todo, en todo. Sí, pero es muy bonito vivir el empezar el año después del invierno. Un duro invierno. Claro. La primavera es. Hay una de Serrat, pero es linda. Es una de las pocas canciones de Serrat que tiene una música súper alegre, por eso te lo dices, porque es la primavera. Claro. Yo ahora sigo quedando con Mediterráneo. Linda esa canción Mediterráneo. Vamos. Continuamos en Reflexiones, y como se dieron cuenta, ya empezamos a interactuar con nuestro invitado y empezamos a compartir. Nuestro invitado el día de hoy es toda una personalidad,
Don Saúl Weisleder, no le puedo decir de otra forma porque fue mi profesor en alguna época de su vida cuando nos acompañó allá en la Escuela de Economía de la Universidad Nacional por buenos años, creo yo, don Saúl. Además, ha tenido una serie de cargos en instituciones públicas, en empresas privadas. Fue diputado y presidente de la Asamblea Legislativa, embajador itinerante en Nueva York, alterno en Nueva York en algunas de sus épocas, y además es una personalidad que siempre está al día de la realidad económica, social, política, de la dinámica de nuestro país, un verdadero conocedor en el tema de las relaciones internacionales y lo que sucede sobre todo en esta parte del mundo, del occidente, y un excelente amigo. Y además hoy nos recibe en su casa, aquí en su apartamento cerca de la Anunciatura. No vamos a decir el número para no intimidar mucho por las visitas que pueden pasar, pero agradecerle por supuesto la oportunidad de entrevistarlo en Reflexiones. Bienvenido a esta su casa, programa Reflexiones. Bueno, muchísimas gracias, Leiner. La verdad es que para mí es un gusto que me hayas invitado al programa. Efectivamente, tal vez la carrera que más he apreciado y el principal proyecto de mi vida fue haber conducido la creación del Departamento de Economía de la Universidad Nacional, que después se convirtió en la Escuela de Economía, y de la cual han salido personas como vos, talentosas, con tantas aspiraciones que lograron completar, escucharte y saber que sos doctor en economía, con estudios en Europa, igual que otras personas, otros jóvenes de aquellos días. Pues la verdad es que fue la semilla más importante que se te, bueno, aparte de mis hijos, pues, institucionalmente. Antes de que nos cuentes esa parte de la vida que fue la Escuela de Economía y del orgullo que sentimos todos por ser parte de nuestra alma mater de la Universidad Nacional, quisiera empezar el programa, como siempre empezamos en Reflexiones Radio, hablando de la persona más que del personaje. Y quisiera que nos contaras un poquito de la infancia, empezando por tus raíces, el lugar donde naciste, dónde hiciste la escuela primaria y un poquito del entorno en el cual viviste y motivó lo que es hoy Saúl Weisleder. Cuéntanos un poquito de esa parte de tu vida. Claro que sí, con gusto. Nací en lo que en ese momento se conocía como la Clínica Mater, que era una clínica de maternidad privada en 1950. Ahí fue mi madre a dar cursos el día que nací, creo que nací un miércoles por la tarde, en 1950. Decía mi papá, después me contaba que esa tarde había un sol muy lindo. Estamos en octubre, época de lluvias, pero que había un sol muy bonito. Entonces a él le gustaba contarme eso. Mi familia vivía en ese momento en un barrio que se conoce como Mauro Fernández, digamos, muy cerca de la escuela Mauro Fernández, cerca del barrio Los Ángeles, cerca de la avenida San Martín o avenida 10, en el puro centro de San José, creo que debe ser el distrito Merced, Catedral, no estoy seguro. Ahí vivimos hasta los 5 años y después nos pasamos varias veces, porque mis papás no llegaron a tener casa propia sino hasta entrados los años, la década de los 80. Entonces siempre alquilamos casa, siempre alquiló mi papá casa, siempre por el barrio Don Bosco, también. Muy cerca del centro de San José. Muy cerca del centro de San José también, cerca del Paseo Colón. Generalmente era a 1 o 2 cuadras al sur del Paseo Colón.
pero fueron varias las casas. ¿Y fuiste a cuál escuela? Fui a la escuela Juan Rafael Mora, que queda también en esa zona, queda sobre calle 22 Norte. Simultáneamente iba a la escuela hebrea, que quedaba diagonal. O sea, en las mañanas iba a la Juan Rafael Mora y en las tardes iba a la escuela hebrea, a aprender hebreo y a aprender tradiciones judías. Luego de graduarme, siempre vivía en el barrio San Bosco. ¿Y cómo era esa Nada escuela? más para decir, fui al Liceo Luis Doble Cepeda. Y me gradué del Liceo Luis Doble Cepeda en 1967. Recientemente se reuní con muchos compañeros, 53 pudimos asistir, los 50 años de graduación del colegio. Se dice fácil, pero lleva su rato, ¿verdad? me decía sobre el entorno, me preguntabas. Un poquito cómo era el entorno de esa niñez, digamos, cuáles eran tus aficiones, y cuéntanos una anécdota de la niñez o de esa etapa de tu vida que probablemente solo tus mejores amigos o tu esposa conocen. A los 5 años, yo iba al kinder de la escuela Juan Rafael Mora. A los 25 metros de donde vivíamos sobre calle 20 Sur, o avenida Segunda, cerca de la entrada de emergencias del Hospital Nacional de Niños hoy en día, muy cerca. Y a los 25 metros estaban las instalaciones de lo que se conocía entonces como la Radio Nueva Almatica, que se convirtió posteriormente en Radio Monumental. Y yo pasaba horas de horas ahí. Los encargados y locutores eran amigos, digámoslo así, me chineaban montones. El chiquillo cuando, de la radio. Cuando cumplí 5 años me dedicaron media hora del programa. En esa época estaba de moda una canción de una película de Walt Disney que se llama El Ratoncito Miguel. Okay. Y entonces yo pedía que me pusieran El Ratoncito Miguel. En esa estación era una maravilla ver a veces, íbamos los chiquillos en la noche, mi hermano mayor, Jaime, que es 3 años y medio mayor que yo, y otros vecinos de ahí, el nieto del fundador de Nueva Almatica, Gonzalo Pinto, otro amigo que se llama Herman, y otros que no recuerdo exactamente. Nos sentábamos en unas sillas, creo, porque había como un pequeño mini teatro, digamos, y ahí había producción de telenovelas. Entonces nosotros mirábamos mientras, pero esta que recuerdo perfectamente era una sobre la guerra de 1856 de Costa Rica. Y la escribió el guión y ¿cómo se llama? Lo narraba, digamos. Yo no sé si era radionovela. Sí, radionovela. No sé si lo narraba él, pero era un famoso escritor costarricense que fue don Adolfo Herrera García, el abuelo de nuestro común amigo Adolfo Rodríguez. Que le mandamos saludos y en algún momento nos escucha, esperamos que... También graduado de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Gran orgullo. También tuvo un doctorado en Economía de Francia. De Bélgica, si mal no recuerdo. En todo caso, eran datos muy buenos y muy buenas. ¿Y qué travesuras hiciste ahí? No, yo era muy tranquilo, yo siempre fui muy tranquilo. La verdad es que yo no fui travieso. No digo que no me calé alguna torta, pero en general, yo no lo digo con orgullo, pero más bien fue un chiquillo y muchacho bien portado. Yo no era de pachanguear y pasar, llegar a las madrugadas a la casa, o algo así. Sí, a los 15 años me pidieron a picar primera borrachanilla, un 14 de septiembre en la noche, y el 15 había que ir al estadio con una goma. Sí, pero bueno, no era muy fuerte. La escuela, la Juanca, como decíamos, era muchísima, igual el colegio, pero... ¿Y alguna maestra o maestro? Estábamos gente de diversos sectores sociales, era muy bonito. Claro que casi todos éramos hijos, o de artesanos, o empleados de oficina, o de pequeño comercio, o pequeños comerciantes,
En fin, era muy bonito. Y, sí, claro, tuve dos maestras, la niña Benjamina Marín, fue mi maestra hasta cuarto grado, y en quinto y sexto la niña Isabel Murillo, cuya familia o es como una gran parte de los Murillo de Poás. De Poás de la Puebla, claro. Y ellas fueron mis maestras. En la celebración de los 50 años del colegio que conté, estuvieron presentes dos de nuestros profesores, dos hermanos, Guillermo Calderón, profesor ellos son de Moravia, profesor de química, excelente, luego tiene posgrado en bioquímica, y fue profesor de bioquímica en la Facultad de Medicina de la UCR, y la profesora Emma Calderón, profesora de estudios sociales. Parece mentira, Guillermo, que es el mayor, me dijo que tiene 79 años cuando le pregunté, pero no parece para nada. Y yo le conté que le decíamos linterna verde. Entonces le preguntó que por qué, y es que tenía unos ojos verdes muy intensos. ¿Y algún profesor de estos te marcó tu formación, marcó tu interés después por las ciencias sociales? Yo diría que varios, pero hubo una profesora en primer año de estudios sociales, exactamente, me estás preguntando, se llamaba Zaida del Monte, y la recuerdo, o sea, pero súper magnífica profesora. Es más, estoy hablando del año 1963, ya en primer año de colegio, en esa época, no sé ahora cómo es, nos asignaban, digamos, algún proyecto de investigación o algo así. Y yo no sé si me asignó o escogí ir a lo que en esa época todavía se llamaba solo Ministerio de Obras Públicas, todavía no era de transportes, era el gobierno de Chicolich, e investigué y creo que presenté en clase lo que sería el plan maestro de transportes, que yo creo, pero yo creo que rigió en Costa Rica hasta 1900, hasta la década de los 80. Era una cosa maravillosa, había gente extraordinaria, de ahí salieron no sé cuántos futuros ministros, etcétera, etcétera. Y yo recuerdo cómo disfruté hacer esa investigación. Y bueno, me marcó indirectamente, porque yo inicié mis estudios en la Universidad de Ingeniería. Okay. En la Universidad de Costa Rica. En la Universidad de Costa Rica, pero hice el primer año, que se llama Generales, Humanidades, etcétera, hice las físicas, matemática, cálculo, etcétera, pero junto con otros amigos estuvimos un año en Israel a trabajar en un kibutz, a vivir la experiencia de un kibutz. A los pocos meses, sin embargo, voy a abreviar, me pidieron a mí de kibutz y de la organización en la que estaba afiliada al kibutz, de los 8 que éramos, me pidieron a mí que fuera un instituto de liderazgo juvenil, que habría que los atender. Yo me resistí porque quería estar con mis compañeros, pero finalmente pues, me fui y entonces el resto del año estuve, pero el programa del instituto comprendía también de todas maneras 4 o 5 meses del kibutz, entonces volví a ese mismo kibutz, pero ahí fue mi primera experiencia multicultural impresionante. O sea, ahí conociste la realidad del mundo en cierta manera. En un centro, digamos, de interacción o de reintegración del Estado, sí, del Estado israelí. Pero era 1969, desde que había comunicaciones de ningún tipo de nada, pero entonces se organizaban 2 al año, de esos, digamos, de los seminarios, que duraban 4 o 5 meses ahí, pero con excursiones por todo el país, etcétera, etcétera. Y la mitad de uno era para los que éramos, digamos así, del hemisferio sur, entonces había gente de Latinoamérica, no había de todos los países, o sea, de México saltaba hasta Costa Rica, no había nadie de intermedio, y de Costa Rica saltaba, no había nadie de Colombia ni de Venezuela, en ese año, a veces en otros años sí, no, había una boliviana, no había de Ecuador, Chile, Argentina era la mayoría, la
gran mayoría argentinos, luego brasileños, uruguayos, chilenos, digamos, en cuanto a Sudamérica. Pero había también gente de Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda. Wow. Entonces, Es como conocer el mundo pequeñito, ¿verdad? Y en una interacción, me imagino, muy familiar. Muy familiar, y muy intensa, y jóvenes, llenos de energía, de hacer cosas y todo. Con las hormonas muy elevadas. Me imagino esa experiencia. Estarías que unos 17 años. 18 años para cumplir 19 en octubre. Y eso sí me marca, definitivamente. Eso me marcó mucho. Entonces, cuando regresé, además, sobre todo con los sudamericanos, Sudamérica era. Estamos hablando de la época de. Un punto en ebullición, casi de la elección de Allende fue en el 70, pero ya yo oí por primera vez en mi vida sobre Allende. Un compañero chileno que además con el cual yo compartía, porque yo llegué al final, yo no se suponía que iba a ir, me consiguieron el campo, entonces me mandaron arriba al último cuartito ahí con el chileno y él me hablaba ya de las próximas elecciones que iban a haber en Chile, que era un candidato socialista que tenía posibilidades de ganar. Y bueno, vean ustedes, sobre todo para los chicos que nos miran en este programa, que son cada día más, por dicha, estamos hablando de historia viva, es decir, de la historia en manos de una persona que vivió y que vivió con muchísimo calor esa etapa de su vida y que de alguna manera después me imagino que eso determina la elección de carrera. Finalmente, cuando regresas a Costa Rica y decís, bueno, ¿qué estoy haciendo yo en la ingeniería? Todavía me volví a matricular en ingeniería mecánica, iba a hacer, pero yo me di cuenta que eso no era lo mío y luego decidí estudiar economía y sociología. Tal vez una anécdota, hay miles, literalmente miles, pero voy a contar una en Israel. O sea, me tocó el fallecimiento del entonces primer ministro, que era el que había sido primer ministro durante la guerra de los 6 días, que había sido 2 años antes, y la ascensión como primera ministra de la primera mujer, Golda Meir. Wow. Un personaje que muchos identificarán. Bueno, en realidad esto es un programa que seguramente se nos va a hacer corto, pero tenemos que hacer el primer enlace con ustedes y con la parte musical, con la parte cultural de nuestro programa. Y vamos ahora con Blau y Blau. Disculpen el inglés de este sentido. Si me pones a hablar, yo no paro. Aquí, para un programa con don Saúl hay que estar aquí como una semana, por lo menos. Yo por eso le dije que era de una hora. Eso que seguramente iba a ser mucho rato. No, yo sabía que no. Y siempre quedamos con los que hemos hecho. Claro. Ahí vas a ver cuando te contemos el link de la biblioteca, las personas que hemos entrevistado. Y nuestro proyecto es, después de que tengamos un 50 programa, convertir esto en un libro, una biblioteca, pero en realidad un libro, entonces que la gente pueda seleccionar la carta y los estudiantes de hoy en día puedan formarse. Qué lindo proyecto. Un proyecto que estamos usando en esta segunda parte. Patrocinado por SINCRE. Es patrocinado por nuestro esfuerzo personal y obviamente SINCRE porque es el que paga nuestro tiempo. Pero a esto en realidad ha sido más material de extensión. Sí, Mariano es estudiante de economía. Comercio y negocios Nosotros tenemos en la facultad una carrera de comercio con negocios internacionales, está en relaciones internacionales, pero tiene profesores de economía y administración. ¿Y usted dónde es? ¿De qué parte? de Heredia, de San Joaquín. Continuamos en reflexiones y pues
para quienes nos han acompañado en esta primera parte del programa. Seguramente que están disfrutando muchísimo la entrevista de hoy. Queremos hacer un pequeño break para recomendarles una publicación. El día de hoy, con muchísimo orgullo, quiero recomendarles la publicación de nuestro libro del CIMPE, Políticas Económicas para el Desarrollo Sostenible. Es un libro que se escribe en conmemoración de nuestro 20 aniversario y que trae en sus páginas algunas de las agendas de investigación de nuestros investigadores y por supuesto que queremos invitarlos a que lo puedan adquirir, ya sea a través del CIMPE mismo en pasta dura, o lo pueden adquirir a través de la editorial que lo publica y está disponible por unos cuantos dólares, creo que $10 o algo así. A nivel internacional, para los que no están en Costa Rica también puedan adquirirlo y demás. El CIMPE forma parte de la Universidad Nacional y está en el campus Benjamín Núñez, pequeño campus que ya se nos está haciendo muy grande estos días, por cierto, en Barrial de Heredia. Y pueden consultar ahí los artículos. Y además hoy, aprovechando, traía el libro para regalárselo a mi amigo. También uno de los causantes, yo diría uno de los principales causantes de que el CIMPE esté ahí donde esté, en esas instalaciones que nos da muchísimo orgullo, que de eso vamos a hablar en esta segunda parte, que es que nos empezaras a contar un poquito, bueno, vas a la universidad, estudias economía, sociología, y después inicia una carrera muy prolija en la vida pública del país. Bueno, muchas gracias en primer lugar por este obsequio que trataré de ir leyendo poco a poco en medio de tantas otras. Que sea en el avión. Sí, claro, pero el tema es fascinante y, por supuesto, importante para todos. Llevando uno de los cursos de sociología, bueno, yo corría de un lado para otro en el campus de la UCR. Dos carreras. Dos carreras, no había, bueno, también por dicha tenían algunas materias que se podían convalidar en la otra, claro, por eso en parte les ponemos. Pero era completamente distinto, ¿verdad? En sociología me consideraban un reaccionario de economía, y en economía un comunista ¿cómo se llama? De las ciencias sociales. Y dichosamente eso hizo que siempre estuviera, digamos así, bueno, siempre no, pero que estuvieras muy balanceado. Sí, eso creo yo. Bueno, y aprendiendo de todo, aprendiendo de los que piensan igual y de los que piensan distinto. Así que yo creo que es muy importante. Espero. Si suena un poco yoísta, me disculpan, pero me pidieron hablar un poco de mí, ¿verdad? Oye, así que estoy hablando de mí. Llevando uno de los cursos de sociología, Visión Social de Costa Rica, profesor, que era también el director de lo que se llamaba en esa época Departamento de Ciencias del Hombre de la UCR, en donde estaba la carrera de Sociología, donde está Antropología y Psicología. Luego ya se dividieron. Me pidió que el año siguiente fuera su asistente, don Daniel Camacho. Daniel Camacho fue tu profesor. Fue mi profesor en ese curso y fue su asistente en el siguiente curso. Luego, bueno, fui su asistente y él daba un curso también en la Escuela de Trabajo Social de la UCR. Ya para finales del momento que fui su asistente, terminé mi bachillerato en Economía. Y él, como era director de la escuela y tenía otras obligaciones, delegó en otras personas que habían sido cercanas a él, que son jóvenes, el curso en la Escuela de Trabajo Social. Y yo fui una de esas. Entonces, te tocó empezar a la docencia universitaria. En la docencia universitaria. ¿Qué año en la Escuela de Trabajo Social? Si mal no recuerdo, 73. Puede ser 72, pero creo que 73. Entonces, me tocaba dar conjunto con el doctor, perdón, el doctor ya catedrático, graduado de la UCR, el doctor Víctor Hugo Acuña, en el año
historiador, Claro. con Sari Montero y otras personas, compartíamos Cátedra, cátedra en ese curso. de trabajo social. Y yo tenía un grupo los días sábados en que yo solo daba el curso, que se llamaba Organización Económica y Social de Costa Rica. Si mal no recuerdo, en el curso que compartía con nosotros, la actual, o la que fue hace poquito jefa de fracción del PAC, creo que es profesora, Emilia Molina, fue mi alumna, creo, en ese curso. Muy bien. Y algunas otras, o sea, la gran mayoría eran mujeres. Un trabajo social, Sí, una carrera. sí, mucho mujeres, pero bueno, había otras personas también. Luego, simultáneamente, se creó la Universidad Nacional en el 73. Claro, estamos hablando de la época convulsa ahí de la administración Figueres. Sí, exacto. En En la Universidad de Costa Rica circulaba un rumor. Un rumor, lo que hoy día bueno, llegó a convertirse, sí, una teoría de conspiración que llegó a convertirse en lo que hoy ustedes, los más jóvenes, llaman leyenda urbana. O sea, es cierto, y era que Liberación, en el campo le decimos chisme. bueno, que Liberación había decidido crear una nueva universidad en otro lado para bajar el espíritu revolucionario, el ímpetu revolucionario exactamente en la universidad. Bueno, pues se creó la Universidad Nacional y el padre Muñiz fue nombrado inicialmente como rector a dedo, después más tarde fue electo, una o dos veces, no recuerdo. A su vez el padre empezó a desarrollar diversas facultades. En la Facultad de Ciencias Sociales tuvimos, se compró todo eso por ese momento, era dedo por una comisión que se llamaba la Comisión Claro, ¿sí? Que hacía las veces de consejo universitario, y pidió prestado al ICA a un sociólogo uruguayo, Hugo Fernández, que fue el primer decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Y empezó a organizarse el Departamento de Economía únicamente para dar cursos de servicio, que se llamaba la propia carrera. Por eso era departamento, por eso escuela. Bueno, la verdad es que había una confusión y nunca, en mi opinión, ha estado claro, por tal vez ahora sí, qué es departamento, qué es escuela y qué es instituto. Porque, por ejemplo, el IESTRA hacía lo mismo, pero se llamaba instituto. La Escuela de Relaciones Internacionales se llamaba escuela. Pero sí, bueno, sí tenía carrera. Bueno, en todo caso era el departamento de economía. Y a cargo estaba el economista y sacerdote católico, el padre doctor, también ahora en economía, Jorge Arturo Chávez. Sí, aquí le saludamos, bueno, esperamos que nos pueda escuchar allá en las alturas de San Rafael de Heredia, donde vive. Y le mandamos un gran saludo. Yo desde mi parte, porque hace mucho que no lo veo, muchos años. Bueno, pues Jorge Arturo juntó un pequeño grupo de personas para empezar a pensar en el futuro del departamento de la Escuela de Economía. Entre esas estábamos Miguel Gutiérrez Axe, que era el director del Estado de la Nación, Guillermo Zúñiga, que fue el ministro de Hacienda, y otras personas. Bueno, discúlpenme, o sea, si no menciono alguno, Juan José Muñoz, no sé si llegó después, yo creo que llegó después. Los iniciales éramos Helio Fallas, claro, actual ministro y vicepresidente. Y yo era el cubiche. El cubiche, más chiquillo. Sí, no había muchas diferencias de edad, pero digamos que yo era el más carajito. Y bueno, nos pasamos reflexionando y soñando, la verdad. Eran como sueños, ¿verdad? ¿Cómo debía ser una escuela de economía o una carrera de economía o un departamento de economía en lo que se llamaba la Universidad Necesaria? Entonces eran unos sueños tremendos. Terminó el año 73 y en el 74 hubo, el padre es electo en el 73 ya rector por elección. En el 74 Hugo Fernández lo pide de vuelta el IICA, y entonces Jorge Arturo Chávez es nombrado decano de la facultad
Otero todavía solo el rector, creo que había sido nombrado, y no sé si los miembros del Consejo Universitario, por elección, y me nombran a mí director de economía, 24 años. Primer director, digamos, ya fue. Con el estudio de mercado. Tres posibles futuros escenarios de cómo se podría desarrollar Costa Rica, que básicamente eran, uno era profundizar el modelo sustitutivo mucho más planificada, mucho más centralizada, etc. De alguna manera la inclinación era hacia este último, la teníamos, y pensamos en formar exigirles menos, como era en la mayoría de las carreras de la facultad, por lo menos, y algunas de la Universidad General, nosotros digamos, hay que exigir más, porque tienen que ser mejores para ganar en el mercado, para poder competir bien en el mercado. Y esa fue la filosofía detrás. Y de esa manera se hizo. Luego, bueno, como digo, vino el problema de tratar de tener profesores para todos los cursos y todo. No voy a dar nombres, no voy a, pero a mí me tocó trabajar durísimo. De ese programa en los años 80. Sí, ya empiezan a salir las primeras generaciones. Bueno, en los 80 comenzaron a salir. Las primeras clases de introducción se dieron en el 78, segundo semestre. Estamos hablando de que los primeros graduados andaban ahí por el año 83, por ahí, 84. Exacto, sí. Y bueno, yo del resto de la historia me acuerdo porque yo entré a la universidad en el año 85. Y me acuerdo, digo, porque conocí, iba en vivo ahí a los personajes ya de ese proceso posterior. Y seguramente para mis amigos en Facebook Live, que van a estar ahí conectados, algunos de ellos estudiantes tuyos, estudiantes míos posteriormente, de esa etapa en que la carrera de economía o el departamento de economía estaba ahí muy cerquita de los CICORI, ¿verdad? Y en lo que antes de... Pero antes incluso... Sí, fuera del campus universitario. Estamos hablando, ¿dónde estaba exactamente el departamento? El primer local, cuando llegamos, y ahí estaba el decanato cerca, y cuando Jorge Chávez era director y nos trajo a nosotros, era en la esquina sureste de la parroquia del centro de Heredia. Sí, muy cerca de... A la par del párroco. Sí, era muy cerca del parque, y era en un local que le había prestado a la universidad la Corte Suprema de Justicia. Bueno, imagínense. Y compartíamos con psicología. Bueno, es una etapa muy linda de creación.
pero dando un poquito ese salto, después de esa gran experiencia de Sí, creación. ahí hay una cosa nada más que quiero mencionar, y es que dentro del plan estaba que los profesores jóvenes, como éramos nosotros, nos fuéramos a especializar, y por lo tanto saliéramos al exterior. Y había un plan, y yo tuve que decirle no a una persona que quiso en determinado momento saltarse, digamos así, sí, La fila. la fila. Y le dije, no, no te toca todavía, vos tenés que seguir trabajando aquí un poco más, tal. Y es cuando vos Y es cuando yo me fui. inicias esa aventura que es tu salida de Costa Rica a Inglaterra. A Inglaterra. A La Universidad de Sussex, al Instituto de Estudios del Desarrollo. Claro. Y ahí coincides, además, con una generación de costarricenses que están ahí, que son, de alguna manera, gente de altísimo nivel hoy en día. ¿Quiénes estaban en ese grupo? No, había solo dos, digamos, bueno, uno de la misma generación, el doctor Edward Rodríguez. Señor Rodríguez. Y, le mandamos un caluroso saludo. Y había, pues, su esposa Gloria, que estudiaba otro campo, el campo de la teoría política y de las ideas políticas. Pero después... Y mi esposa Rebeca, ¿verdad? Que llegó un poco después, que hizo una maestría, pero en desarrollo económico, en la Escuela de Economía. Yo lo hice en el Instituto de Estudios del Desarrollo, que era una misión interdisciplinaria. Después tal vez sí hubo más, pero en esa época, bueno, nos había precedido el doctor Robert Chernzek, que hizo su doctorado. Claro. Yo quiero decir que yo escogí ir a la IDS, a Sussex, no obstante que me habían aceptado previamente, más bien antes de que me aceptara Sussex, en la Kennedy School de Harvard, pero yo quería la evidencia de Europa. Además, esa zona de Inglaterra es bellísima, ¿no? Sí, bueno, pero era más que todo la atracción que siempre ha tenido en mí, la literatura, lo inglés, lo anglosajón, y en particular, digamos, bueno, todo digamos, la academia inglesa. Estamos hablando de qué año? 79, 81. Y después de esa experiencia maravillosa, regresar al país, claro, en una situación, ¿verdad?, que probablemente ni siquiera se podría esperar el más pesimista de los pesimistas. Así es, yo creo que nadie la aprendió realmente. Había condiciones estructurales que podían conducir a eso, pero hubo también errores importantes de manejo. Sí, claro, todo el problema del gobierno de esos días, de Rodrigo Carazo y de su equipo, y entonces la cosa se agudizó tremendamente. Yo debo decir que ya estando en Inglaterra, y esto es un paréntesis, yo sufrí un cambio muy fuerte en mi manera de pensar, porque hay otra vez una experiencia multicultural muy grande, compañeros de África, de Asia, de algunos países desarrollados, Canadá, Japón. Todos, sin comunicaciones, claro, poco más que con un teléfono, ¿verdad? Que es muy... El día que pude hacer una llamada telefónica directa de la casa de un costarricense que me había encontrado en el curso de inglés. Bueno, eso es hoy, de verdad que somos un... Y entonces, bueno, pues, más pequeño. Lo cierto es que cuando yo vi, compartí, estudié, profundicé mucho más en la teoría del desarrollo y vi las experiencias de otros países. Además, fueron años increíbles. Yo llegué a Londres una semana antes, más o menos, de que triunfara la revolución sandinista. Acababa de ocurrir la revolución en Irán. Yo tenía un compañero iraní que estudiaba en Estados Unidos primero y después se fue para Inglaterra. Él había salido de Irán. Era muy favorable a la revolución y después estaba totalmente decepcionado, enojado,
a sus amigos, digámoslo así, los estaba masacrando el régimen iraní. Que eran estos, se llamaban los Ulhaq, Mujahideen Ulhaq. Entonces, ver eso, ver a lo que estaban tratando de aspirar en África, a un pero y que tuvo un momento importante en los 40, antes del gobierno Calderón Guardia, con las garantías sociales, el Código de Trabajo y la Fundación del Seguro Social. Sí, obviamente no es un evento, pero es una suma de... Es una suma. Y al final, esa Costa Rica, digamos, de gran logro hasta los 80, de alguna manera está en entredicho cuando regresas, ¿no? En el 81, 82. Exacto. Y más bien, digamos, no quiero hablar de política partidista, pero cambiando yo o sea, yo había estado Pase los movimientos de más izquierda. en un partido de izquierda con ciertas características que, bueno, dejó de existir, pero yo me salí y volví a un partido más tradicional, socialdemócrata, pero aún en ese partido socialdemócrata, en el nuevo gobierno a partir del 82, había una lucha interna muy fuerte entre los que querían consolidar. Y eso da las tesis que dirigió Saúl Bonítez, Sí, señor. allá en el sur de Banano y de Palma. Porque estuve ligado también en ese momento al movimiento cooperativo también y gerente de un banco de cooperativas de ahorro que lamentablemente después lo quebraron. Pero yo había salido. Y había dirigido el primer programa de búsqueda estructural y todo eso me hizo reflexionar mucho. Y yo escribí varios artículos y todavía me siento y defiendo algo que yo llamo la socialdemocracia reforzada. Bueno, y esa experiencia te lleva a una vida ya más mixta, en donde ya combinas actividades empresariales, actividades profesionales, digamos, fuera de la universidad, con tu vivencia universitaria, que seguramente siguió siendo importante. Pero finalmente llega a la etapa más política, digamos, donde te toca estar en primera línea, ¿no? Sí. Y es en el primer gobierno de José María, ¿no? Cuando asumís la representación en el primer poder de la República en la Asamblea Legislativa, y además en un cargo que parece o suena poco, pero que yo diría que es de los más difíciles de lidiar en un país democrático, que es el cargo de ser presidente de la Asamblea Legislativa. Sí. ¿De qué se siente orgulloso Saúl Weisler de esa, digamos, de esa aventura política, de ese periodo tan duro como fue la aventura en la Asamblea? ¿Cuál es, digamos, tu principal aporte a este proceso? Es difícil escoger uno solo, pero rápidamente tal vez voy a mencionar uno, dos o tres. Primero, a partir de la realidad de un artículo de una periodista, concebí y con mis asesores redactamos un proyecto relativamente simple, que hoy es ley de la República,
tuve que pasarlo 2 veces por el plenario porque algunas empresas querían interpretarlo de una manera que no era, y es la ley que reformó el Código de Trabajo para que las mujeres trabajadoras embarazadas gozaran de todos sus derechos. O sea, es la conversión de lo que antes se llamaba incapacidad por maternidad a una licencia por maternidad, y que le da derecho entonces a las mujeres a seguir gozando de aguinaldo, vacaciones y para la pensión durante los 4 meses de lactancia. Y eso también se aplica a las madres que adoptan hijos. Muy bien. De esa licencia disfruté yo después en momentos posteriores de mi vida, cuando mi esposa y yo adoptamos a nuestra hija. Y miles de mujeres, y todavía recientemente la persona por la cual yo me inspiré, porque escribí un artículo de que cuando fue a cobrar su aguinaldo le dieron solo 2/3 partes, y digo yo, ¿cómo puede ser esto? Yo todavía no era diputado, era en la transición. Escribió, donde quiera que esté don Saúl, le agradecemos, no sé qué, y la chiquita que nació, ella le hace que me mande saludos, etcétera. Pero eso fue una de las cosas. Yo diría que haber presidido la Comisión de Reformas Financieras, que es una reforma profunda a la ley del Banco Central, a la ley de Mercado de Valores, etcétera, fue también... Pero yo te voy a decir una, que tal vez, seguramente por tu humildad personal no lo harías en este programa, pero yo sí creo que para la Universidad Nacional es muy importante. Vos fuiste uno de los principales culpables de la aprobación del crédito del PSIE, que remozó la infraestructura de la Universidad Nacional y que permitió, entre otras, esta chiquita que está al frente con nosotros, ya muchacha, mujer, tenga un bachillerato en comercio, en una facultad remozada, en unas condiciones muy distintas, pasando de lo que era la Universidad Nacional de los Atillos, donde había básicamente, y sin menospreciar lo que es Atillo, de una infraestructura muy deteriorada a una infraestructura de primer mundo, de calidad, y eso te lo agradecemos siempre, los que sabemos que en esa negociación política, ¿verdad?, que fue una negociación dura, difícil, porque negociar siempre algo para una universidad, citarle a las otras era un tema complicado en el Congreso. Allá en los años 90, vos diste la pelea y se logró pasar. Muchas gracias por recordar eso, Leila, claro que sí. Y bueno, luego como profesor un tiempo, y ya después profesor visitante en cursos aislados, he podido apreciar y gozar de esa infraestructura que es otra cosa completamente distinta. Aprovechando, por supuesto, que también eso fue lo que nos permitió tener al CIMPE en las instalaciones del Barrio de Heredia en una excelente condición. Así es que eso lo recordamos y siempre te vamos a estar muy agradecidos. Vamos a hacer un pequeño enlace con nuestros radioescuchas. Yo sé que Eric ya nos está, pero el programa ha estado tan maravilloso que vamos a hacer un cierre hablando un poquito de la realidad actual. Pero para mediar en ese proceso, vamos a ir a nuestro enlace cultural, Like a Rolling Stone. ¿Qué te parece, Eric? Una canción. Muchas gracias por darme todos esos recordatorios y oportunidades. Y yo sé que si seguimos hablando, podríamos hablar muchísimo más de esa época, porque ya he ido yo. Claro, ya estamos mucho más cerca. ¿Verdad? Estamos hablando de los años 80 y 90. Pero me gustaría que nosotros al vacío. Claro. En esta última etapa, y hablemos de los desafíos que ves en la situación del entorno internacional de hoy, y sobre todo los desafíos del presente político y social, ¿verdad? Sin partidismo. Sí. No marcar. Pues este trabajo. Acabamos. Pilas.
¿Qué cree que le interesa a los jóvenes? Todo esto. Sí. Tenemos una primera fan, ella dice que le ha gustado mucho el estilo del programa. Sí. Vamos a ver Qué bueno. si le pegamos, porque la idea de diseñar un programa así fue pensado en esta dimensión. Queremos un programa que no sea, Es muy dinámico. que no sea aburrido, que no sea Claro. una sola línea, y que no hable de problemas, sino que hable de personas. Y al estilo de la Universidad Nacional, un programa humano, Sí, claro. menos marcado por, ¿verdad? Por La el fealdad. ser humano y más. Vamos. Continuamos Ah. en reflexiones y estábamos en una invitación a la historia y al desarrollo de la experiencia de don Saúl Ruiz de Edel durante los años 70 y 80, pero queremos hacer un pequeño salto, invitarlos a escuchar un poquito del conocimiento y de la capacidad intelectual del aprendizaje de todos estos años de la vida, de la presencia de don Saúl fuera del país, en su experiencia en Nueva York, ahora como acompañante de su esposa, también ya retirado de sus funciones universitarias, etcétera, pero un lector, ¿verdad?, permanente de la realidad económica, social y política del mundo y de la Costa Rica de hoy. Quisiéramos que nos hable un poquito, invitarlo a que nos hable un poquito sobre los desafíos que estás mirando en el entorno internacional y cómo eso también de alguna manera nos marca como nación en esta Costa Rica del siglo XXI, como que no termina de despegarse del siglo XX y como que tiene, ¿verdad?, dificultades para apropiarse de los valores y de las condiciones tecnológicas y reales, ¿verdad?, del siglo XXI. Entonces, dejando pendiente algunos de esos años hermosos que podríamos discutir en este programa, quisiera invitarte a que reflexiones un poquito sobre esos desafíos de la Costa Rica y del mundo de hoy. Pero muchas gracias, Leiner. Vamos a tratar de sintetizar algo tan grande. Nada más una pequeña nota, y es que efectivamente yo estoy bastante retirado, digamos, no tengo horarios fijos y cosas de esas, y entonces me da mucho más oportunidad de leer y escribir. Pero en España he tenido la oportunidad de enseñar en la Universidad de Salamanca, curso, y en la Universidad Complutense también, y de dar algunas conferencias, y bueno, Madrid ofrece, digo, toda España, o sea, muchas actividades académicas y de esa índole. Entonces, dijiste algo sobre la capacidad intelectual. Yo no sé si es tanto eso, lo que sí sé es que desde niño tuve mucha curiosidad y siempre tratando de aprender de cualquier cosa y de cómo se llama, de lo bueno y de lo malo y tal. Mi papá me citaba siempre una... Del yin y el yang, de las cosas distintas. No, porque no, de otra filosofía. O sea, de otra parte de la sí, filosofía. de otra filosofía, sí, de una concepción laica más bien, más fuerte. Pero hay una frase que dice, de todo con el que me relacioné, aprendí. Repetidla para nuestros oyentes. De todo aquel con quien me relacioné, aprendí. Bueno, eso es lo que creo que hay que. Y entonces, bueno, por ahí. Ahora, la pregunta. Tuve la suerte también de ocupar ese cargo en Naciones Unidas en Nueva York, en el periodo en el cual yo estuve 8 años, un poquito menos, pero en el periodo en el cual se terminaba, digámoslo así, el periodo que se había establecido para lo que se llamaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y se consiguieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible y más globalmente lo que se ha llamado la Agenda 2030.
Entonces tuve la suerte de poder negociar a nombre de Costa Rica, de participar en la negociación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fue una negociación interesantísima, lindísima, muchísima gente. Entonces, la posibilidad de los grandes intelectuales del mundo. O sea, los insumos venían de los grandes, pero digamos, la negociación en sí, las adopciones y tal, pues es más de los diplomáticos, sí, diplomáticos políticos y las posiciones de los países. Pero ver esa dinámica es interesantísimo. También tengo muchas anécdotas al respecto, pero las vamos a dejar por ahora. Y tuve la suerte también de que, a propuesta del Grupo Latinoamericano, fui nombrado como uno de los expertos en el grupo especial que se llamó el Grupo de Expertos para el Financiamiento para el Desarrollo Sostenible, que produjo un informe que fue uno de los insumos, quizá el principal, para la conferencia de Etiopía, creo que fue. Nadie sabe más sobre ese tema. En fin, el mundo enfrenta, en mi opinión, dos grandes desafíos, los mayores, como humanidad: el cambio climático y la pobreza. Yo creo que para el 2030 tenemos que lograr erradicar, no la pobreza extrema, porque eso es mucho más difícil, pero la pobreza y los objetivos de desarrollo sostenible diferencian entre ambas. Erradicar el hambre, que no es posible que en este mundo de tanta abundancia, de tanta riqueza, de tantos recursos, todavía haya millones y millones de personas que mueren de hambre. En nuestro país ocurre todavía. Por dicha, creo que vamos en buena dirección. Por supuesto, siempre hemos estado a la vanguardia en América Latina en eso, pero nos hemos retrasado. Tenemos que ponerle nuevos bríos a eso. Tenemos que lograr un modelo de desarrollo, por decirlo así, un modelo político-social que haga que evitemos que haya pobreza en general, que la gente por lo menos tenga un mínimo vital para vivir. Obviamente deseamos más, pero bueno, aquí hay que hablar, digamos, de más o menos. Sí, que hay rezagos y que hay elementos. Es cierto que se ha reducido mucho en términos cuantitativos la cantidad de la proporción de los pobres en el mundo, pero eso ha ocurrido fundamentalmente por China, que es un país tan grande. Pero hay otras zonas del mundo, especialmente en África, en que eso no es así. Sí ha habido avances, lo cual es buena noticia, en los países subsaharianos, que son las zonas más pobres. Pero ¿dónde es, en qué lugares es donde se da, y por eso Costa Rica también es bendecido, digamos, dónde es que se da, tiende a dar más esas hambrunas y tal, donde hay conflicto, donde hay guerra? Ahí es donde tiende a dar. Si las guerras son persistentes, no necesariamente unas guerras episódicas, aunque el episodio de Siria ha tardado 6 años, 7 años, entonces ya casi deja de ser episódico, y lo que deja es terrible. Entonces, bueno, ese es. Y el del cambio climático, que es una irracionalidad total, y que ahora, y aquí sí creo que el nombre, el presidente de Estados Unidos, lo llega, él es ambiguo, porque él en el fondo sabe que es un fenómeno real, pero está ligado a unos intereses que sí tienen interés en que sigamos consumiendo productos que generan gases de efecto invernadero. Y entonces, si esos son los dos grandes desafíos, el combate, digamos, a la extrema desigualdad que lleva a las personas a estar en una condición, digamos, de pobreza, o inclusive de pobreza extrema, cuando ya no tienes ni siquiera para los alimentos. Y el tema del cambio climático, que además en algunas áreas del mundo se combinan para afectar a los mismos, ¿verdad? Sobre todo a los menos favorecidos, a los pobres. ¿Cómo miras esos dos desafíos en nuestro país? ¿Miras avances? ¿Miras espacios donde se pueden hacer las cosas más rápido, mejor? ¿Dónde ves que nos hemos enredado? Porque
yo siento, tal vez es porque tengo algunos años menor que vos, siento que el país en los últimos años como que ha entrado como cuando un carro entra y lo pones en clutch y entonces no camina ni hacia adelante, tampoco se va hacia atrás mucho, pero como que nos ha costado este siglo XXI al país, ¿no? Bueno, yo creo que tu descripción es bastante exacta. Yo coincido con eso. Creo que ahí hay un enclochamiento político muy complejo que hace. Pero cuando hablo de político no hablo solo de un partido. No, y no solo de un partido, ni solo de la Asamblea Legislativa. Comprende también, y lo digo con dolor y con sinceridad, también un deterioro en la ética de trabajo o el sistema. En el sistema, y debo ser más específico, en la función pública. O sea, vamos a ver, ¿qué es lo que ocurrió? Lo que fueron, voy a ser muy franco, en los 70s, quizás antes, en los 80s, la vanguardia progresista para mejorar las condiciones de vida de sectores importantes y generaron una nueva clase media en Costa Rica con el instrumento de los sindicatos, hoy en día se convirtieron en el sector más reaccionario de la sociedad. Más reaccionario en el sentido de que no quieren el cambio, de que quieren mantener todo como era y conservar sus privilegios. Dejaron de ver y dejaron de trabajar, luchar por el bien común para luchar por el bien gremial. Aparte de eso, por supuesto, vivimos en un sistema capitalista y el capitalismo funciona en función, valga la redundancia, de incentivos, y eso significa que se han dado muchos incentivos que han permitido que haya sectores que acumulen mucha riqueza. Y entonces, al acumular mucha riqueza, lo que crea más que todo es desigualdad. Luego hay un poquito de redistribución, pero es totalmente insuficiente. Y la que se ha ido golpeando, aunque yo considero que todavía, digamos, en nuestro país sigue siendo amplia y todavía más o menos tiene buenos niveles, está muy diversificada, son las clases medias, pero cuando hay impuestos, etcétera, etcétera, tienden a sufrir también con los servicios públicos. O sea, estamos en una lucha, estamos ¿Y sobrevivirá nuestra democracia a este vaivén tan difícil del siglo XXI, o por lo menos de esta primera parte? Me pusiste en un dilema muy grave por lo siguiente, porque me haces una pregunta específica y por otra vez sin partidizar, pero es que casi que no puedo. No es que voy a mencionar nombres de partidos, pero hay una polarización en esta campaña política y hay un riesgo muy grande de que estemos gobernados a partir del 8 de mayo del año entrante en la presidencia por una persona que tiene una visión de completa confrontación con el sistema, con el resto de la sociedad, supuestamente porque todo lo que existe es malo, es corrupto, etcétera, etcétera. Yo no creo que así se hacen los cambios. Yo no creo que así las sociedades progresen. Yo no creo que así es, menos en Costa Rica, que es una sociedad que entonces yo creo que es otro el camino, no voy a decir cuál, cada quien sabrá, pero en fin, no voy a entrar más en eso, pero esa es la principal preocupación, digamos, que tengo en cuanto al país. Ideas en cuanto a qué son las cosas que hay que hacer, ahí están, y hay bastante coincidencia entre distintas versiones. Hace falta que dejemos un poco el egoísmo, hace falta tener esa visión más integral. Yo creo que hace falta hablarle un poco diferente a la gente. Yo creo que a la gente hay que volver a darle la confianza, no con confrontación, no con señalando y diciendo todos esos son corruptos y malos, sino hablándole con la verdad, en el sentido de que costarricenses no vamos a vivir en un mundo perfecto, en el mundo en que no haya corrupción, en el que no haya drogas, pobreza, gente mala, crimen, etc.
Lo que tenemos que hacer es hacer todo lo posible para controlarlo. Lo que tenemos que hacer es que no haya impunidad. Lo que tenemos que establecer prioridades en cuanto a qué es lo que toca hacer en un momento determinado de manera más importante. Los recursos son escasos. Hay gente que dice, cojamos recursos de aquí para pasarlos para allá y tal, pero la cobija sigue siendo del mismo tamaño. En fin, yo creo que es distinto el mensaje y el lenguaje con el que hay que conversar con la gente. Bueno, precisamente ese es uno de los intereses de este programa, el de hacerle llegar a las muchas personas que nos escuchan tanto en la radio, a través de los distintos países, como a través del Facebook Live. Por un lado, un mensaje de esperanza, pero también un mensaje de que no podemos esperar a que todo esté arreglado para empezar a tomar decisiones, sino que tenemos que empezar a actuar. Y sobre todo, esa nueva generación a la que cada uno de nosotros que estamos en la universidad vemos pasar año por año, esos jóvenes con gran entusiasmo de querer transformar el país, pues yo creo que hay que seguirles dando esa ilusión. Y bueno, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de preocupación, pero al mismo tiempo es un mensaje de que tenemos que ser capaces de salvar nuestra democracia, de avanzar y modernizarla, porque probablemente ese es el principal reto que miramos en el cortísimo plazo, y además de que tenemos un país más. Efectivamente, y perdón que dé otro salto a lo muy micro, pero yo no puedo dejar de, ya que hablaste de los jóvenes y tal, de ser paternalista. Y sinceramente, aunque suene muy feo, basarme un poco en mi propia experiencia familiar y personal, traten de no gastar más de lo que les interesa. Traten de ahorrar un poco. Si ustedes ahorran 1,000 colones por semana, pero lo meten al banco y tal, después de 15 años ya tienen una cantidad más o menos. Yo, perdone que lo diga así, o sea, la vida me ha dado mucho más de lo que nunca soñé, incluso materialmente, pero vivo con bastante modestia, aún hoy. De vez en cuando me doy algún lujo, pero las satisfacciones están en otro lado. Las satisfacciones están donde ni siquiera cuesta dinero, muchísimas veces. Seguramente también en la música, que aprecia muchísimo Saúl, y con eso quisiéramos pedirle a Eric que saque algún conejo ¿verdad?, del sombrero para terminar este programa con Saúl. ¿Qué nos tiene preparado, Eric? Voy a complacer al público y a don Saúl con un tema de un costarricense que se llama Leandro Salazar. Es un tema nuevo que estamos promocionando y se llama Te cambio todo por amor. Muy bien. Y con Te cambio todo por amor les dejamos esta mañana, ya sea la tarde, desde la residencia de don Saúl Weileder, aquí cerca de la... No digan residencia porque van a pensar que es, bueno, es un apartamentito de 80 metros cuadrados. Es un lugar en donde tiene su nido, porque obviamente vive en España. Su esposa, cuando está doña Rebeca por allá en España, le mandamos un saludo fraternal desde acá. Bueno, les agradecemos su paciencia, su capacidad de soportarnos cada día en reflexiones y habernos acompañado, y le agradecemos muchísimo a Saúl, aunque me cuesta mucho decirle Saúl, a don Saúl Weileder por ser el personaje y la persona de nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias, Leiner. Muchas gracias a ustedes que nos han ayudado a producir el programa y a todos los que lo han visto y escuchado, y que ojalá que lo vean después.